Soy el gran maestro Damián Lemos para iChess y bienvenidos a este nuevo trabajo sobre el ataque indio de rey. Antes de empezar a estudiar, vamos a hacer una pequeña introducción para que el estudio de este curso les sea mucho más fácil. Y les empiezo contando que vamos a tratar del ataque indio de rey, pero comenzando con E4. Sabemos que el ataque indio de rey también lo podríamos jugar empezando con la reti, caballo F3 en la 1, pero el negro en este caso puede jugar D5 y se nos complica más a nosotros con blancas ubicar el peón en E4. Básicamente la idea del ataque indio es jugar con G3, con D3, hacemos el fianqueto, caballo BD2 y tarde o temprano el peón termina en E4. Pero bien, nosotros vamos a jugar peón rey y contra la mayoría de líneas que juega el negro, nosotros podemos jugar el ataque indio. Por ejemplo, si el negro juega la siciliana, que es por lejos la opción más jugada contra peón rey, en este caso podemos jugar el ataque indio. Sea que el negro juegue caballo C6, sea que el negro juegue E6 o D6, en todos los casos podemos jugar con D3 y sacar nuestras piezas como vamos a estudiar a lo largo de este curso. Si el negro juega Caro-Kann, en este caso también jugamos con D3, seguido de caballo D2, otra posición típica del ataque indio. Nuestras piezas por lo general irán en las mismas casillas, lo que cambia es la ubicación de las piezas negras. Por ejemplo, si el negro juega la defensa francesa, podemos jugar con D3, y el negro está a tiempo de transponer un esquema de siciliana con C5, o bien puede jugar D5 y tenemos una posición de ataque indio. Básicamente contra esas líneas es mucho más fácil jugar el ataque indio. Contra la Pirc, por ejemplo, también podemos jugar ataque indio. Nada más que contra ciertas líneas como la Pirc, es bien sabido que el blanco puede jugar de manera más agresiva y quizás es más sencillo obtener ventaja. Contra la Lequine, por ejemplo, con blancas nos conviene avanzar ganando un tiempo, aunque D3 sin dudas es posible también. Lo mismo contra E5. Otra de las respuestas más populares, podríamos intentar jugar ataque indio con blancas. No hay nada malo en jugar esto, pero es bien sabido que la italiana o la española son armas muy poderosas para el blanco también. Entonces creo que el ataque indio, si bien podemos jugarlo contra casi todo, es más efectivo aún contra ciertas líneas. Entonces lo que vamos a hacer antes de meternos de lleno en lo que es la parte súper teórica, empezamos con 3 partidas introductorias donde vamos a discutir bien los planes, vamos a ver diferentes tipos de esquemas que el negro puede adoptar y después tendremos capítulos de, por ejemplo, cómo jugar contra la Caro-Kann, contra la francesa, la siciliana, y vamos a discutir temas más puntuales de teoría, de órdenes de jugadas, pero en este curso más que un manual teórico de jugada a jugada, lo que van a encontrar es justamente un curso de ideas y creo que al ver las partidas en este curso ahí van a entender bien cómo jugar el ataque indio y eso los va a dejar preparados para jugar contra cualquier línea. El ataque indio se trata más de entender los planes más que memorizar variantes. Entonces, por eso encaré el curso de esa forma. Empezamos con partidas introductorias, luego tenemos capítulos para ir estudiando, digamos, algunas variantes en particular, y luego seguimos con ejemplos de partidas enteras para ver cómo las ideas funcionan en la práctica. Así que eso es todo por esta introducción. Espero que les haya sido de utilidad y ahora los dejo para que empiecen con el curso. Muchas gracias. Empezamos a trabajar en el ataque indio de rey y como hemos dicho ya en la introducción, el ataque indio se trata más de entender
de saber, digamos, jugar con las ideas de esta línea más que memorizar variantes. Así que, para entender mejor las ideas, vamos a empezar viendo algunas partidas, y en este caso empezamos con una jugada entre Sagis contra Paunovic, una partida que fue jugada en Minsk en el año 1986, así que pasamos directo a la acción. Sabemos que el blanco por lo general empieza con E4, aunque también el ataque indio podríamos intentar empezar con la reti, caballo F3 para hacer el fianqueto y luego jugar con D3 y eventualmente E4. La única diferencia es que aquí el negro podría jugar D5. Sabemos que contra E4 la mayoría de los jugadores no hacen la escandinava con D5 y por lo general ponen sus peones en otras casillas. Bien, E4 siciliana, las blancas juegan caballo F3, podríamos jugar D3 ahora mismo para obtener el esquema de ataque indio, y las negras juegan con E6. En este momento tenemos la siciliana Poulsen. Sabemos que las negras también pueden jugar de otras maneras. Y como hemos dicho en la introducción, nosotros con blancas generalmente sabemos dónde van nuestras piezas. Es el negro quien puede jugar de manera diferente. Entonces, a medida que vayamos viendo las partidas, lo que tenemos que prestar atención también es a dónde, o sea, cómo va ubicando sus piezas el negro. Como para intentar no separar los esquemas, los diferentes esquemas que el negro puede hacer contra el ataque indio de rey. Bueno, en este caso juega la siciliana Poulsen, D3 nosotros, jugada natural del ataque indio, caballo C6, G3. Si el negro hace aquí un D5 rápido, que es lo que pasa en esta partida, por lo general recuerden que la jugada caballo BD2 es fundamental para evitar el cambio de damas, o sea que las negras no tengan D por E4 seguido de dama por D1. Y también sabemos que las negras además de D5 tienen otros esquemas, como por ejemplo jugar con D6, G6, sin poner el peón en D5. A su vez, las negras pueden intentar jugar, vamos a corregir aquí, muestro todo este tipo de variantes para que vean las diferentes estructuras de peones que el negro puede usar. En la partida vemos el peón en E6 y en D5, aquí vemos el peón en E5 y D6. Varía muchísimo, digamos, los esquemas que las negras pueden usar. Bien, vamos a seguir con la partida. E6, D3, caballo C6, G3. Como les decía, cuando el negro hace D5, nosotros antes que nada jugamos caballo BD2 para evitar el cambio de damas. Las negras juegan con caballo F6, alfil G2, y en esta partida las negras deciden jugar con B6. Sabemos que la línea súper principal es alfil E7, y por lo general a E7 no a D6. ¿Qué pasó aquí con el tablero? No a D6 porque las negras se exponen a un E5 más adelante. Obviamente ahora no podemos jugar la E5 porque perdemos un peón, pero por si acaso las negras juegan con el alfil en E7. Esto sería la línea principal, enroque, y como sabemos las blancas apuntan a jugar con E5 y a atacar en el flanco de rey. Vamos a ver más adelante esta línea, vamos a ver un par de partidas de nada más y nada menos que Fischer, que juega de esta manera. Pero claro, las negras lo que quieren al jugar B6 es no definir tan rápido dónde se van a enrocar. A lo mejor se enrocan en el flanco de dama y con esto se evitan nuestro ataque en el flanco de rey. ¿Qué sabemos en el ataque indio de rey? Lo que queremos por lo general es atacar al enroque negro en el flanco rey. Así que luego de B6, el blanco se enroca. Como ven, el negro está haciendo jugadas útiles y no apunta todavía a enrocarse en el flanco rey. Torre 1. El blanco sigue con jugadas útiles. No juega E5 todavía. Fíjense que aquí, si hacemos el plan tradicional, ¿no?, de blancas, que es jugar E5, torre 1, pasar el caballo por aquí, alfil F4. Si hacemos todo esto, tendría algo de sentido, pero
Las negras no se han enrocado todavía. Aquí tenemos que jugar dama e2, por ejemplo, para sobreproteger aquí. Y las negras no se han enrocado corto, y de hecho aquí pueden intentar atacar en el flanco de rey. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cuándo jugar e5 y cuándo no. Por lo general, como regla, diría que jugamos e5 cuando sabemos que él se va a enrocar corto o ya está enrocado corto. Por eso, este tipo de conceptos es mejor verlo en partidas y no tanto en líneas que memorizamos, porque es muy difícil saber cuándo el negro se va a enrocar y cuándo no. Y como les decía, el ataque indio consta más de entender las ideas que de memorizar. Entonces, aquí luego de alfil b7, no vamos a jugar e5 tan rápido porque no sabemos dónde se va a enrocar, y el blanco juega torre 1. Sigue haciendo jugadas útiles. Torre 1 sirve siempre porque o bien comemos en d5 o bien apoyamos el avance e5 y la torre n1 siempre va a estar bien. Siempre tendremos la casilla f1 para nuestro caballo también. Y las negras juegan alfil e7. Bueno, aquí es donde el blanco tiene que ya tomar una decisión. Y en la partida decide jugar a3. Mucha atención a esta jugada porque no es normal, no es natural, digamos. Uno espera e5 ser la principal, ¿no? Pero aquí es lo que decíamos antes. Las negras no se han enrocado, amenazan al peón de e5 y nosotros, por más que tengamos esta ventaja en el flanco de rey en el centro, las negras pueden enrocarse largo y pueden jugar g5 tarde o temprano. De hecho, al no estar enrocadas, pueden hacer g5 ahora mismo, o sea, lo podrían intentar y luego comer el peón de e5. Personalmente yo con negras jugaría h6 y después de h4 aquí sí me enroco largo y el g5 va a venir tarde o temprano. Este peón está débil y nosotros no tenemos ese ataque que tanto deseamos en el flanco del rey. Entonces el blanco, como aprendemos en esta partida la regla, ¿no?, de jugar e5 cuando él se enroca corto, como él no se enrocó corto todavía, tenemos que seguir haciendo jugadas útiles. Y a3 es una jugada útil. Imaginen que algún día él se enroca en el flanco de dama. Bueno, en ese caso podría hasta considerar b4, sacrificando un peón, pero abriendo líneas. Entonces, esto me parece muy interesante. Si el negro come en e4, que no pasó en la partida, pero si el negro come en e4, puedo comer de peón para conservar muchas piezas en el tablero. Digamos que se enroca. Este tipo de esquemas lo vamos a ver. Ahora e5 sigue siendo favorable. Sostenemos bien este peón, esta diagonal está abierta y se nota claramente la ventaja de espacio que tenemos. Imaginen alfil f4, caballo d6. Son todos temas típicos del ataque indio. Y aquí quizás no ataquemos en el flanco de rey, pero sí podemos jugar en la columna D, podemos usar la casilla d6, podemos tener una lucha más bien posicional con nuestra ventaja de espacio. Entonces luego de a3, vamos a ver aquí qué pasó, bien. Las negras deciden jugar dama c7. De nuevo, las negras lo que quieren es que juguemos e5 para que se cierre la posición y así se pueden enrocar largo. Nuevamente esta jugada sería un grave error por esta. Digamos que hacemos dama e2. Y aquí el negro puede incluso empezar a atacar antes de enrocarse largo. Ni siquiera podemos proteger bien la casilla g5 en este orden particular. Entonces, luego de dama c7, que es la última jugada de las negras, las blancas tienen que hacer otra jugada útil, de espera. Y en este caso juegan c3. Me gusta mucho esta jugada. Obviamente con blancas estamos esperando que él se enroque corto, que de hecho es lo que pasó en la partida. Y una vez que se enroca corto, podemos jugar e5. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?, si el negro hace otra. Si no se enroca, por ejemplo, si se enroca largo, creo que aquí podemos jugar e5. Y digo creo en el sentido de que tenemos el peón en c3. Eso quiere decir que cada vez que juguemos e5 podemos jugar d4 a la siguiente y tenemos una cadena de peones muy fuerte. Y además
por más que esté enrocado largo, tenemos posibilidades de ataque en el flanco de dama. Fíjense como el A3, que es una jugada que hicimos antes a modo de espera, aquí también sirve en caso de que él se enroque largo. Entonces, si se enroca largo, E5 es viable. Incluso si él juega algo como D por E, generalmente aquí tomamos de peón. Y el negro muy poco puede hacer para evitar la maniobra conocida de E5. Ponemos un caballo en C4 o en E4 para luego saltar a D6. Incluso la dama en C7 parece estar mal ubicada, ¿no? Porque alfil F4 tarde o temprano va a venir. Por lo general el negro cuando juega estas líneas es para enrocarse y generalmente tendremos la posibilidad de jugar E5. Bien, aquí las negras hacen caballo D7, totalmente natural. Con blancas podríamos jugar dama E2, es decir, mantener el centro cerrado, y cuando él tiene el rey en el flanco rey podemos hacer el plan habitual, que lo vamos a ver en las próximas partidas de Bobby Fischer. Aquí les voy a poner un ejemplo, voy a hacer cualquier cosa con negras, voy a hacer jugadas al azar. Pero sabemos que el plan del blanco es, de a poco, ir entrando en la posición del negro, y realmente es muy difícil para las negras hacer algo en el flanco de rey. Imaginen que mover el peón F es imposible, porque comemos al paso, la dama está colgando, el peón de E6 va a estar colgando. Aquí se empieza a entender, ¿no?, la esencia del ataque indio, y es el tipo de posiciones a las que aspiramos llegar con blancas. Entonces vamos a revisar de nuevo lo que pasó en esta partida, este orden. Luego de esta posición, bien, alfil G2. Las negras van a usar esta variante de B6, alfil B7, que no tiene un nombre en particular, pero las llamaría la variante donde no se enroca tan rápido, así la recordamos. Como pueden ver, todavía tienen el rey en E8, entonces con blancas, antes de jugar E5, hacemos jugadas útiles. Una vez que se enroca, jugamos E5, tenemos lo que queremos, el peón en E5 pero su rey en G8. Y bueno, dama E2 realmente es una jugada que hubiera hecho en esta posición, como vimos, para hacer el plan luego natural del ataque indio. Pero en esta partida Sahis decide jugar D4. Y es una jugada arriesgada en el sentido de que abrimos un poco el flanco de dama. Pero bueno, tenemos el peón en A3. Casualidad o no, tenemos el peón en A3 que evita caballo B4. Podríamos jugar de la misma manera en el flanco de rey y a su vez ubicar nuestras piezas en el flanco de dama. Esto habla un poco de lo flexible que es el ataque indio de rey, porque no muchas veces tenemos que ganar por ataque, también podemos jugar de manera posicional. Y esto es lo que me gusta, ¿no?, de esta partida, que el blanco decidió jugar D4, no cerrar el centro, es decir, aquí abre la columna C, pero aún así la ventaja de espacio es importante. Vamos a ver cómo juega aquí el blanco luego de caballo A5. El negro, por supuesto, que quiere jugar rápidamente en la columna C. Imagino un torre C8, ¿no?, para dama C2, intentar cambiar piezas. Este alfil de B7, que no es un buen alfil, podrían las negras ubicarlo por A6. Interesante. A su vez, con blancas, hablando de eso, ¿no?, podría jugar alfil F1 para ubicar mi alfil en D3 y de paso, ¿no?, controlo la casilla C2. Muy interesante este concepto con blancas también. Pero bueno, en la partida, Sahis decide jugar caballo F1, que es una de las maniobras típicas del ataque indio. También en esta posición en particular creo que una jugada como caballo B1 es muy interesante porque cierro la columna C en caso de que juegue torre C8 y mi caballo en C3 va a estar mucho mejor ubicado que en D2. Así que como pueden ver, muchas jugadas tenemos disponibles. Alfil F1 es la que más me gusta porque limita bastante al negro, sobre todo su alfil. Y estoy muy conforme de que no tenga dama C2 para cambiar damas. Pero bueno, Sahis aquí juega en el espíritu del ataque indio con caballo F1, torre aquí.
Y creo que dama C2 se viene en cualquier momento. Si el negro cambia damas, con blancas vamos a estar inferior, porque nuestro ataque en el flanco de rey no va a tener mucho sentido. Y su ataque en el flanco de dama sí lo va a tener. Entonces el blanco decide jugar B4. Decisión arriesgada, pero es válida. Caballo E3 podría ser posible para evitar dama C2. Y creo que aquí el negro tendría que seguir en su misión de cambiar piezas para luego intentar cambiar damas. Vamos a ver esta partida cómo siguió. Es evidente que la apertura terminó, pero bueno, es bueno ver cómo se juega el medio juego también. Aquí, por ejemplo, por más que este caballo en C4 esté bonito, me gusta la idea de que no tenga dama C2 todavía. Y además, el caballo no va a ninguna parte. Así que las negras tienen piezas muy buenas, pero no tienen targets todavía. Y el blanco empieza de lleno a atacar en el flanco de rey con H4. Las negras juegan B5. Intuyo que si A5, el blanco simplemente puede cerrar la posición con B5. Por eso entendemos aquí el B5 de las negras, para jugar A5 después. Y las blancas en esta partida van derecho a quemar las naves en el flanco del rey. Y es lo que tenemos que hacer. Piensen que las negras no tienen tantos defensores en el flanco del rey, y además no está el famoso caballo defensor de F6. Así que caballo G5 me gusta bastante. Si las negras entregan este fuerte alfil, tanto alfil por como peón por, son jugadas muy interesantes. Algún día, bueno, vamos a hacer mejor la flecha, podríamos atacar en la columna H, podríamos incluso pensar en sacrificar un caballo en F6. El peón en G5 ayuda y bastante. Sin mencionar, ¿no?, que el alfil de E7 resulta ser el mejor alfil de las negras. En la partida, el negro decide jugar A5 para atacar en el flanco de dama. Pero bueno, una jugada como H6 realmente es muy peligrosa para las negras. Sabemos que los peones no vuelven atrás. Aquí, incluso si hacemos una jugada suave, como caballo H3, más adelante podemos pasar las piezas. Hasta podemos pensar en sacrificar en H6. Y por qué no, una jugada como caballo por F7, deberíamos considerarla también. Traemos la dama con jaque, podemos seguir sacrificando piezas. Realmente aquí me atrae mucho esta posición con blancas. Como pueden ver, aquí tenemos muchos jaques. La cantidad de peones que tenemos a cambio también es muy interesante. Y piensen esto, todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Caballo por F7, rey por, dama H5, rey G8. Incluso si esto no fuera tan bueno para nosotros, es decir, si la máquina aquí con negras es capaz de defenderse, es muy difícil. En una partida de verdad, contra incluso un gran maestro muy fuerte, vamos a tener una gran ventaja aquí con blancas, porque la iniciativa que tenemos es muy fuerte, y defenderse aquí en la práctica no es nada fácil. Y aquí vemos otra ventaja del ataque indio, ¿no? Que cuando estamos atacando va a ser muy difícil para nuestro oponente que se defienda. Bueno, H6 no la jugó el negro, alfil por G5 tampoco. Jugó A5 y el blanco, lejos de prestar atención al flanco de dama, sigue atacando en el flanco de rey. Ahora, por ejemplo, atacamos en F7 y en H7. El negro tiene única alfil por. Y el blanco decide tomar de alfil. Bueno, interesante decisión. De peón también puede ser, pero claro, tenemos que cuidar la primer fila aquí. Si A por B4 no podemos comer porque cuelga la torre de A1. Entonces, al tomar de alfil, conectamos las torres. E incluso el ataque negro en el flanco de dama no parece nada especial. Vamos a ver cómo sigue esta partida. Como les contaba, el medio juego aquí recién está empezando. La apertura terminó totalmente, pero sabemos cuál es nuestro plan y nuestro objetivo es claramente su rey. Aquí vemos que las negras, por ejemplo, intentan algo en el flanco de dama. Nosotros no le vamos a dar el gusto de crear un peón pasado.
Ni siquiera vamos a hacer algo como torre B1, defendiendo al peón de B4, que es posible, pero no nos vamos a frenar y vamos a tratar de darle mate lo antes posible. Recordemos que él en el flanco de rey está muy débil. Y bueno, aquí torre B1 la hacemos porque es necesaria y porque no queremos cambiar piezas en el flanco de dama. Caballo ahí. Aquí, por ejemplo, en la partida el blanco hizo dama G4. Que bueno, la idea es interesante, obviamente queremos debilitarlo lo más posible. Pero esta jugada me parecía aún más fuerte. Digamos que él me hace algo como torre A2, torre A3, la que quieran. Aquí ya estamos entrando en su territorio y de manera impune, es decir, podemos hacer casi cualquier cosa. Esta jugada me parece muy buena también. Realmente aquí no veo cómo el negro puede parar los mates. Aún si hace caballo G6, tengo dama H6. Aquí está totalmente perdido. Imaginen que la máquina recomienda caballo E3 para las negras, así que imagínense lo perdido que debe estar. Bueno, a lo mejor esta jugada es un poco más tenaz para las negras, pero no veo bien cómo van a resistir luego del pase de alfil. Tanto aquí, ¿no? Caballo G4 con idea de alfil F6 o caballo F6 me parecía ganador para el blanco. Es más, me atrevo a decir que esta jugada seguramente funcione. Si mueve el rey, se cuelga el peón de F7. Y si come... Bueno, dama por puede ser interesante, alfil por... Pero esta jugada debe ser aún más fuerte. Porque si como de alfil o si como de dama en H6, que seguramente es muy bueno, le doy la opción extra al negro de jugar el peón F y que su dama pase la defensa. Entonces aquí, con alfil F6, evito todas esas posibilidades. Y el blanco juega solo en el flanco de rey. Todas las piezas negras del flanco de dama están apuntando al vacío. Así que aquí con caballo G4 creo que el blanco estaba sencillamente ganado. Vamos a ver cómo termina la partida de todos modos, que es muy interesante. Dama G4, bueno, dama C8. Jugada difícil de entender, pero imagino que el negro quiere sobreproteger este peón para algún día mover el peón F. Bueno, aquí el blanco hace H5. Esta jugada es válida también. Y aquí jugar algo así. Lo veo realmente muy perdido al negro por la pasividad de sus piezas. Pero el blanco hace H5 primero. Caballo D7. Una jugada que habría que pensarla más de una vez, H6. Porque el negro bloquea la posición. Pero claro, al no tener alfil de casillas negras, están muy débiles. Y sobre todo este alfil de B7. Posicionalmente es lo que llamamos un alfil malo. O sea, estratégicamente el negro hasta puede estar en problemas sin necesidad de que le demos mate. Aquí el blanco empieza a jugar por casillas oscuras y aquí vemos que el negro perdió la paciencia en esta posición y jugó F5. Que bueno, que es una jugada que realmente abre el flanco de rey por completo, las blancas comen al paso y como vamos a ver en esta posición, las negras están totalmente perdidas. Pero claro, ¿qué pueden hacer las negras en su lugar si no hacen F5? Si hacen cualquier otra jugada, como por ejemplo torre A2, las blancas planeaban hacer caballo F6 jaque. Jaque doble, no pueden ni siquiera jugar dama por E7, y si caballo por, dama por, y bueno, no hay manera de evitar el mate en G7, increíble. Creo que las negras, en vez de torre A2 o en lugar de F5, podrían haber jugado rey H8. Sé que es muy triste esta jugada, pero al menos evitan caballo F6, ¿no? Aquí las negras se salvan con dama por E7. Bueno, podría intentar alfil F6 jaque. Tiene que jugar rey aquí de nuevo. A ver, puedo hasta repetir jugadas y luego jugar algo como alfil D6 o alfil C5. La posición del negro es tétrica, pero bueno, por lo menos pueden seguir jugando, ¿no? Aquí, al jugar F5, simplemente comemos al paso. El alfil de E7 sigue siendo un clavo en la posición de las negras. Y aquí ganamos simplemente porque la posición está ganada.
Lo que quería hacer el negro en esta partida es usar su dama como reemplazo del peón, pero bueno, sabemos que eso no es muy buena idea. Y luego estas jugadas un tanto extrañas por parte del negro, el blanco aquí liquida de manera expeditiva con F5. Tenemos otras aquí, realmente ganamos con cualquier cosa, ¿no? Es una posición muy ganada para el blanco, pero bueno, F5 realmente me parece bien, teniendo en cuenta que tenemos el par de alfiles y me interesa abrir la columna G o la columna E, cualquiera de las dos. El negro toma de peón G. Si toma de peón E, puedo jugar, habría que calcular, pero alfil por D5 tiene una pinta bárbara. También puedo quitar el caballo, ¿no? Y ganar de manera mucho más cómoda y sin riesgos. Aquí, ¿no? Entro por la columna E, no le veo nada al negro. Pero bueno, alfil por D5 es aquí donde hay que empezar a calcular, ¿no? Estoy viendo F7 jaque y aquí se entiende mi idea. Quiero darle jaque y posiblemente mate también en E8. Esto seguramente funcione. El negro está sin piezas, o sea, todo el material de más que tiene no tiene ningún sentido. Así que, bueno, vamos a ver cómo finaliza esta partida, peón por peón. Aquí el blanco calculó bastante, debo decir. No es tan fácil, pero si calculamos lo suficiente vemos que alfil por D5 gana. Peón por fue lo que pasó en la partida, pero bueno, si peón por, jaque, se viene dama G7 si rey H8 y si esta, alfil por E6. Bueno, esto habla por sí solo. El blanco hizo peón por peón, el negro hizo peón por peón, dama jaque, dama G6. Realmente como termina esta partida es hasta gracioso porque ese peón de H6 que estaba bloqueado termina siendo contundente, ¿no? En cómo termina esta partida. Fíjense las negras con todo el material de más dormido en el flanco de dama y nada pueden hacer para evitar, ¿no? El ataque en el flanco de rey. Aquí, por ejemplo, el blanco se da hasta el lujo de entregar el peón de H7, pero claro, rey G8 es única, seguimos pasando las piezas con jaque, torre F7, única rey E8, torre 1, única caballo aquí, torre por, y bueno, luego de las entregas de pieza del negro le terminamos dando mate. Creo que la partida terminó aquí luego de torre F7. Pero bueno, sin dudas, un gran ejemplo de cómo jugar con blancas el ataque indio. No solo en la apertura vimos algunos tips interesantes, sino también en el medio juego hemos visto maniobras que estoy seguro nos van a servir para nuestras partidas en el ataque indio. Así que bueno, espero hayan podido disfrutar de este ejemplo. En los próximos vamos a ver unas partidas de Bobby Fischer que también me parecen temáticas y que hay que saber sí o sí si queremos mejorar en nuestro entendimiento del ataque indio. Así que eso es todo, espero que lo hayan disfrutado y también espero verlos en mis próximos capítulos. Muchas gracias.